conectividad con él. Veremos si es posible realizarla mejor vía telefónica. Bueno, le contaba algunos detalles de esto que surgió o que ocurrió hace 10 años ya. Es increíble el tiempo como pasa en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. En donde el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, visitaba esta universidad, realizaba uno de sus mítines al interior del auditorio de esta universidad. Todo transcurría aparentemente en calma, cuando afuera un grupo de jóvenes estudiantes de esa casa de estudios comenzaron a realizar algunos carteles y a sacar máscaras con la imagen del expresidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué le recriminaban a Enrique Peña Nieto? Entre otros, algunos hechos que habían ocurrido durante la gestión de él como mandatario en el Estado de México. Rodrigo estaba recordando con el auditorio cómo se había gestado este movimiento al interior de la Universidad Iberoamericana. Cuéntanos tú cómo te sumas finalmente a este movimiento Yo Soy 132. Pues justo como muchos jóvenes en el estado de Jalisco y en la ciudad de Guadalajara, a mí me tocó asistir a una convocatoria en el Parque Revolución, ¿no? También conocido como el Parque Rojo, que ese tuvo como punto de partida muchos movimientos sociales antes del 2012, pero especialmente después del 2012. Y varios estudiantes de la red de universidades de la Iberoamericana, particularmente de la Universidad ITESO en Guadalajara, comenzaron a hacer la convocatoria para que todos los que en ese momento nos quisiéramos sumar al movimiento acudiéramos a una primera asamblea en el Parque Rojo, en el Parque Revolución. Y después de ese primer momento de organización, comenzaron a echarse a andar distintas células para la democratización de los medios, para hacer cartel, para hacer protesta y organización de marchas y el movimiento civil pacífico, y es ahí como yo me pude sumar junto con miles de estudiantes en ese entonces al movimiento que después inauguraría algunas de las marchas más cuantiosas en la historia de la ciudad de Guadalajara, sobre todo las que antecedieron a la elección de 2002. Claro, marchas multitudinarias que se dieron no solamente en Guadalajara, sino particularmente en la Ciudad de México, con la convocatoria de estudiantes de todas las universidades. Lo que conmovió fue ver a jóvenes de universidades privadas, pero también de universidades públicas, unidos en una sola voz, tratando de reivindicar sus derechos, pero también pidiendo un alto a lo que consideraban en esa época, Rodrigo, y tú ya nos lo contarás mejor, que este país tenía que cambiar, que no podían continuar pues la política del dedazo o de los fraudes electorales, entre muchas otras reivindicaciones, Rodrigo. Sí, pues yo creo que la más importante, y que no lo teníamos en ese entonces y lo tenemos en mucha mayor medida ahora, es un panorama de medios de comunicación más libre. En la antesala de la elección de Enrique Peña Nieto, todavía el oligopolio de las televisoras logró imponer a un candidato a punta de spots y de comerciales disfrazados que buscaban influir en la población, aparte de la mano de muchas otras técnicas como las tarjetas Monex, que fueron evidenciadas como algo que, pues sí, a final de cuentas fue un delito electoral, influyó en la elección, pero en ese entonces fue dado como un mecanismo válido para elegir a un presidente. Y yo creo que las demandas del movimiento sí tuvieron mucho que ver en cómo se configuró el panorama de los nuevos medios de comunicación hoy en día, en donde hay más medios, son más plurales y existe ya en mucho mayor medida medios que transmiten por Internet, pero también demandas de democracia y de no simulación y sobre todo protestar la compra del voto, que fue lo que llevó a el presidente Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República de la mano de las televisoras. Y esas demandas también existen algunas, varias de ellas, como la protección a periodistas, que siguen siendo una deuda del Estado mexicano, pero que de último parece que en algunos aspectos, cuando menos en el respeto a los derechos humanos y en las garantías de no repetición, el Estado mexicano está procurando avanzar, si bien todavía tiene una deuda fuerte en ese sentido, ¿no? Claro. Rodrigo, muchos jóvenes que nos escuchan en este momento quizá no tienen tan claro cómo fue este movimiento
de Yo Soy 132 y que, recordemos, surgió a raíz de que el expresidente minimizó los hechos que habían ocurrido durante su gestión en el Estado de México, en la localidad de Atenco, pero también minimizando el grupo de jóvenes que se había manifestado en esta universidad. Luego la aparición de este video, que por cierto también era novedoso, hoy es muy común ver este tipo de videos en YouTube, pero en aquella época una producción prácticamente casera que se viralizó y que finalmente lleva a la conformación de este movimiento Yo Soy 132. Sí, en ese momento no era común el que en Internet surgieran pruebas o evidencias de que los políticos estaban cayendo en contradicciones. Eso ahora es muy común. Pero en ese primer momento, en 2012, por primera vez existieron pruebas de que un candidato no había triunfado como lo dijeron sus voceros oficiales en ese entonces en ese debate, que no habían sido solamente unos cuantos estudiantes, sino la mayoría del auditorio, los que habían repudiado la represión violenta en San Salvador Atenco, parte del proyecto neoliberal que buscaba imponer ahí un nuevo aeropuerto, y ya fue cancelado. Y por primera vez los jóvenes se organizaron mediante las herramientas de las redes sociales para poder convocar a manifestaciones, y esas manifestaciones fueron multitudinarias. Hace 10 años ese panorama no existía y las redes sociales no tenían la influencia que tienen ahora. Así que en ese primer momento también fue un momento de convivencia entre universidades públicas como la mía, mi alma mater es la Universidad de Guadalajara, pero universidades privadas como incluso, aunque parezca inverosímil, el Tecnológico de Monterrey, también la red de universidades jesuitas del ITESO, la UVM. Hubo muchos universitarios que independientemente de la universidad en la que estudiaban, decidieron unirse en esta demanda de justicia, y que muchos de ellos ahora están en distintas posiciones de la vida política de este país como participantes activos. También es bien importante rescatar eso, que si bien el movimiento fue hace 10 años, hay muchas personas que siguen haciendo vida política a raíz de que se activaron en ese primer momento, en 2012. Rodrigo, muy brevemente, Yo Soy 132 como organización, ¿existe todavía, ya desapareció o simplemente nos ha dejado este legado que tú dices de jóvenes ya vinculados directamente o activos en la vida política del país? Nos ha dejado ese legado de jóvenes activos en la vida política y también un membrete y una memoria histórica muy rica. Ahorita en el 10º aniversario hay convocatorias en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara para que participantes en ese movimiento acudamos a conferencias y hagamos un poco de memoria histórica de qué ha pasado en la última década. Así que como movimiento social, evidentemente ya no existe, pero como convocatoria y como registro histórico, yo me atrevo a decir que tuvo un papel similar para mi generación y nuestra generación, como lo tuvieron las manifestaciones del 68 para la generación anterior a la nuestra. Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Ojalá tengamos una segunda oportunidad para profundizar mucho más en esto que es de muchísima importancia para la vida política y social de México. Gracias, Rodrigo. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias. Un saludo a tu auditorio. Rodrigo Cornejo.